Bueno, bienvenidos a Café y Capital, el podcast donde hablamos sobre emprendedurismo, negocios y crecimiento personal. Hoy traemos un episodio un poco distinto a lo que usualmente estamos acostumbrados. Hoy venimos a hablar un poco de lo que es el proyecto y bueno, y quién mejor para empezar que el hombre que lo creó conmigo básicamente desde el inicio. Muchísimas gracias. Hoy estamos aquí para conversarles sobre quiénes somos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo empezó Café y Capital y en qué se ha convertido? Eh, pero bueno, además de Café y Capital, Gabriel y yo tenemos un historial desde hace años, ¿verdad? Él y yo nos conocimos en la escuela, inicialmente cuando teníamos como 10 años. Incluso Sí, menos, yo creo 10 que 10 como tal vez. 10, 7, una cosa Cuarto así. grado de la escuela. Como amigos, ¿verdad? Y nosotros en aquel momento, incluso en nuestra etapa de colegio, que nos distanciamos y por cuestiones de cosas en común y la vida, pues volvimos a encontrarnos. Jamás pensamos que íbamos a estar con esto, ¿verdad? Con este proyecto que es Café y Capital. Bueno, todo inicia con el background profesional de cada uno, ¿verdad? Que es uno de los puntos que nos une. En mi caso, bueno, no me he presentado oficialmente. Para quien no nos conozca, yo soy Derek Salas y él es Gabriel Segura. Los dos somos fundadores de Café Capital. En mi caso, yo tengo un bachillerato en comunicación, relaciones públicas y una licenciatura en mercadeo digital. Y básicamente llevo como con la experiencia en el campo de unos ya casi 4 años. Sí, de hecho, bueno, y como dice Derek, ambos estamos como interlazados, ¿verdad? Por diferentes como temas, pero en sí yo tengo eh, ya 6 años de lo que es como experiencia laboral en diferentes campos, en diferentes industrias, siempre directamente relacionado a la parte de logística. Creo que me he enfocado mucho en la parte de administración de negocios, ¿verdad? De la calidad, de los procesos y demás. Entonces ha sido un complemento bastante importante. Ya tengo más de 5 años trabajando en la parte de logística. Ahora tengo ya su tiempo trabajando con logística marítima. He trabajado en diferentes organizaciones y demás, en donde también he trabajado de la mano con equipos de mercadeo y equipos de análisis de datos. Entonces creo que eso nos ha ayudado mucho como a consolidar un poco lo que es y lo que les vamos a venir conversando un poco más, que es nuestro negocio. Sí, creo que eso es una introducción rápida a lo que somos, a lo que Lo Derek y que- yo representamos al Sí, final. lo que somos individualmente, ¿verdad? El tema está de que en qué momento nos entrelazamos, ¿verdad? Eh, Creo que un día, bueno, yo, además de estar como trabajando en este ámbito o área de la comunicación, me he desarrollado como ingeniero en sonido durante 5 años paralelamente y fundé un estudio de grabación enfocado en audio más que todo, ¿verdad? Y hasta hace recientemente implementaba la parte de video. De hecho, aquí es donde estamos ahora, Justo estamos en Space en Records. Space Records. Y bueno, Gabriel en su momento sabía de esto y me escribe y me dice, es que vieras que me interesa hacer un podcast y ando buscando como microfonía, ¿verdad? Comprar un micrófono, ¿qué me recomienda? Usted es el que sabe, ¿verdad? Yo no sabía literal nada de cámaras, micrófonos, interfaces, absolutamente nada. Y tenía un amigo que pues tenía su estudio de grabación. Entonces lo primero que hice fue como ver o analizar realmente como qué preguntas le podía hacer sin sonar demasiado tonto. Pero al final el hombre sacó todo el tiempo para poder explicarme y como entender bien como hacia dónde lo quería como yo llevar. Y al final terminamos hablando. Y yo le dije, mae, ¿por qué no nos sentamos? Tenemos ratos sin vernos, nos reunimos y pues le presento la idea también de lo que más o menos quería desarrollar, ¿verdad? La propuesta inicialmente yo creo que no tenía mucha claridad tampoco como en qué podía resultar, pero sí teníamos el camino, o sea, como definido que teníamos que hacer un podcast. Nosotros dijimos, bueno, hagamos un podcast, lo enfocamos como en negocios, en emprendedurismo, como precisamente lo que introducimos, ¿verdad? Superación personal, desarrollo, crecimiento. No sabíamos en qué iba a resultar, ¿verdad? Solamente dijimos, claro, hagámoslo. Y bueno, tal vez usted puede decir un poco como de lo que lo motivó a usted a hacer como a tener esa idea, ese podcast, ¿verdad? Pero a mí yo siento que yo dije, bueno,
sé de audio, sé de video y además estudié comunicación, entonces es como un podcast mezcla los tres, entonces a mí el proyecto me llamó mucho la atención y la temática también porque al haber emprendido y creado un estudio, como que el tema de crecer y trabajar para uno mismo me interesaba mucho, ¿verdad? Creo que por ahí fue donde usted me atrapó con esa idea, pero usted inicialmente, Ma, ¿de dónde sale esa idea? yo creo que viene, esto es súper curioso y lo hemos hablado en los episodios anteriores y todo, pero viene como desde la admiración que yo le tenía a usted. Porque digamos, para mí, o lo que hemos hablado con muchos emprendedores, ¿verdad? Siempre dar ese primer paso de empezar algo es lo más complicado. Y tener a personas que uno agarre como ejemplo es mucho más sencillo y ver cómo se mueven esas personas, o sea, qué es lo que hacen en su día a día. Y Mm. creo que eso fue algo que a mí me abrió los ojos en el sentido de que yo vi exactamente que usted ya había atravesado un cierto proceso para crear su estudio y demás. Entonces yo dije, bueno, es una persona que tiene su experiencia y además de eso, o sea, está disponible y abierto como a crear y es alguien sumamente creativo. Entonces, en su momento eso fue lo que a mí me motivó y creo que también venía muy de la mano con lo que podíamos llegar a alcanzar. O sea, que yo sabía que era una puerta que nos iba a abrir como una mentalidad mucho más amplia a los dos donde pudiéramos como buscar esa idea de negocio que al final fue lo que terminó pasando, ¿verdad? Sí, sí, bueno, muchas gracias. Mae, Este, ¿En qué, digamos, eso fue como una ruta un poco amplia, que sea, o sea, amplia porque abarcamos muchas áreas en el recorrido, ¿verdad? Pero si usted se pone a ver, eso fue hace, ¿cuánto? Hace casi 2 años. octubre del 2024. 4, sí, sí, hace casi 2 años. Y todo este proceso se ha pasado rapidísimo. Creo que hemos aprendido un montón, hemos cometido muchos errores. Como lo dije, ¿verdad? No había como del todo claridad hacia dónde íbamos, entonces nos fuimos como involucrando en áreas que tal vez dijimos, bueno, no, no es por ahí. Y las cosas malas o aprendizajes, como lo vemos, nos fueron como moldeando y formando hacia una dirección que es como de hasta donde estamos en el momento. Sí, de hecho yo creo que eso es como lo primordial que yo podría sacar de lo que llevamos de proceso, como Ujú. no había forma, había cosas que no íbamos a aprender, aunque lo estudiáramos, lo leyéramos, solamente como el proceso nos las iba a dar, y eso fue lo que nos fue como dando las bases específicas para ya sentar lo que es como ya la empresa. Ujú. Actualmente nosotros somos una empresa que se dedica a facilitar el desarrollo y la mejora continua de los canales digitales y de la calidad de las empresas de servicios, ¿verdad? Entonces, esto creo que viene muy de la mano con el podcast, con todos los episodios que sacamos, con las personas que hablamos. Son personas que en su mayoría tienen negocios de servicios y que nos dieron una como visión más amplia de lo que podríamos nosotros involucrarnos en las empresas de ellos, ¿verdad? Creo que eso fue como el punto inicial. Ya a partir de ahí fue como definir en dónde Derek y yo teníamos como la experiencia y la parte profesional donde Ujú. verdaderamente podíamos influir. Entonces, creo yo que actualmente somos un complemento muy bueno, ¿verdad? Para empresas en sí, en todo lo que es la parte digital porque ofrecemos desde lo que vendría siendo la producción, estrategia, marketing digital, desarrollo de paid media, Community management. community management también. Además de todos, como los servicios que manejamos, también manejamos una parte de administración, ¿verdad? La parte de lo que es como el control de calidad, lo que vendría siendo como establecer métricas que actualmente muchos negocios vienen como con este fallo en lo que son los procesos operativos. Entonces creo que es una parte donde también hemos aprendido un montón nosotros dos y hemos crecido un montón. Y eso viene de la mano con los clientes, ¿verdad? Creo yo, con la gente que nos ha dado las oportunidades. Ujú. Nosotros ya teníamos una idea de qué podía aportar a la mesa cada uno, ¿verdad? Eh, y lo vacilón fue que fuimos poco a poco encontrando como a los clientes que necesitaban la combinación de los dos, ¿verdad? Como que hay un área o un océano, digamos, de empresas que ofrecen servicios que podrá haber unas que necesitan, sí, que community management, pero no necesitan asesoría como en cuanto a la calidad de su servicio. O tal vez necesitan paid media, pero no community management, ¿verdad? Entonces nosotros como que fuimos hallando esos clientes
que precisamente se calzaban a lo que nosotros podíamos ofrecer. Entonces creo que eso sí lo teníamos como muy claro y nos fue consiguiendo buenas oportunidades. No, totalmente. Y de hecho, creo que como no todo lo podríamos pintar de color de rosa ni de como que ha salido perfecto. O sea, de hecho, todos los días hay situaciones que Derek y yo tenemos que resolver, tanto en nuestra empresa como a nivel de los clientes que manejamos. Y eso nos da como una parte retadora, siento yo, que al final es emocionante. Creo yo que también un punto muy positivo que tenemos es que tenemos una sociedad muy buena en cuanto a trabajo, o sea, nos Mm, entendemos muy bien, somos personas sumamente responsables el uno con el otro, nos conocemos desde hace muchos años, entonces eso ayuda mucho a que a la hora de comunicarnos sea una comunicación muy como efectiva, ¿verdad? Muy amplia en el sentido de que los dos escuchamos las ideas del otro ujú, y eso nos ayuda mucho también con los clientes a la hora de poder como en la parte creativa, diría yo. ajá, De hecho, una de las cosas que más se nos ha repetido con el tiempo es que nosotros al final somos como herramientas, ¿verdad? Para que los negocios sigan creciendo en la parte de sus canales digitales, pero también en la parte como de la experiencia del cliente, ¿verdad? Que es lo sí, que muchas veces intentamos como mejorar al 100% y que sea como de la mayor calidad posible. Y eso actualmente siento yo que hay muchos pues diferentes empresas y negocios que tal vez no le dan la prioridad necesaria a lo que es la conexión entre la parte digital y la comunicación y la calidad de la empresa, ¿verdad? Todo al exacto. final es como una línea temporal donde si todo sale bien, la empresa usualmente tiene éxito. Empieza a progresar. Exactamente. Una palabra clave que nos ha representado durante estos años de trabajo ha sido aprendizaje, ¿verdad? Pues nosotros en algún momento tuvimos una conversación de si nos enfocábamos en alguna industria en específico. No sé, ¿verdad? Hay muchas empresas que se dedican específicamente a velar por el servicio médico, por el servicio de bienes raíces o etcétera, ¿verdad? Pero el no limitarnos a una sola industria nos ha hecho aprender de todo un poco, ¿verdad? Digamos, siempre respetando obviamente que nuestra área como empresa es la comunicación y la calidad. Hemos logrado como encontrar una fórmula en donde podemos como, yo lo llamaría un método que aplicamos a la empresa, independientemente de su servicio o de la industria en la que se desarrolle, que eventualmente si se hace de manera correcta, como usted dice, ¿verdad? La empresa comienza a subir sus ventas, a tener más leads o posibles clientes. Todo es como un cuello de botella, ¿verdad? Que hemos ido como desarrollando y adaptando a las diferentes industrias. Totalmente. De hecho, eso es como la parte más importante que creo que nuestro funcionamiento al final no es solo como lo habíamos dicho, la parte de redes, sino que al final es todo el cuello de funcionamiento del negocio, Ujú, ¿verdad? Que obviamente empezamos desde atraer al lead, pero también mencionamos de la experiencia que va a tener el lead en ya sea cualquier tipo de servicio o en la red digital que va a utilizar. Entonces, me parece curioso ahora que usted me preguntó como desde dónde venía mi idea como de crear el podcast y así. Ahora yo más bien le quiero volver la pregunta de dónde viene su idea de como una vez vimos que iba progresando, ¿verdad? ajá. Ir dando las ideas o como el conocimiento, porque no solo fui yo, también fue usted, para ir alineando la empresa hacia esto que ahorita tenemos, digamos. Hay mucha gente que no acepta trabajos o porque se siente poco preparado o porque no tiene los recursos, ¿verdad? Y creo que eso a nosotros nunca nos ha detenido, ¿verdad? Entonces, que una vez nos salió un cliente que teníamos que ir a Limón, o sea, y mucha gente habría dicho como, no, nosotros somos de Heredia, ir a Limón, ¿verdad? Nosotros ahí íbamos para Limón y aprendimos, de ese cliente aprendimos. Totalmente. Eh, ¿Verdad? Que no sé, queremos hacer una grabación y necesitamos tal y tal y tal cosa. Bueno, no tenemos eso exactamente que usted está pidiendo, pero le ofrecemos esto y esto y esto. ¿Verdad? Como que si no lo teníamos, encontrábamos la forma o la alternativa en la que nosotros podíamos aportar. Entonces, eventualmente, eso nos fue ayudando a construir y a ir adquiriendo el conocimiento, el material, los recursos que necesitábamos para ir haciendo más trabajos. Entonces, bueno, nuevamente, palabra clave, aprendizaje, tanto como de los clientes como de nosotros mismos. Y creo que la otra parte clave es de no negar ningún trabajo. Bueno,
hay trabajos que pues obviamente no son convenientes y que del mismo aprendizaje uno sabe cómo decide si lo lleva o no lo lleva, pero en la medida de lo que nosotros podamos hacer, nunca nos hemos limitado a decir, no, es que ese trabajo tal vez no es nuestra área o no sabemos bien cómo hacerlo, sino que vamos a aprender y lo vamos Totalmente. a hacer bien, que yo creo que al nosotros vender el servicio de mejorar un servicio, valga la redundancia, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de que nuestro servicio esté bien primero, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aceptamos un trabajo, aprendemos, nos capacitamos y nos aseguramos de que podamos dar lo mejor posible, ¿verdad? Totalmente. Creo que eso nos ha moldeado a Sí, estar donde estamos ahora. de hecho, eso es como una de las bases más importantes que tenemos a la hora de la ética de trabajo que tenemos Derek y yo, que es como que entendemos hasta dónde está nuestra capacidad, ¿verdad? O sea, uno actualmente es muy sencillo vender una idea, más en redes sociales, pero ya a la hora del trabajo usualmente es cuando uno se da cuenta si verdaderamente es útil o si el precio que usted está pagando genuinamente le vale lo que usted está comprando. Ujú. Para nosotros creo que lo más importante es como que el servicio que usted o la persona que nos esté contratando requiera Ujú. salga de la mejor calidad posible dentro de los términos que nosotros obviamente ofrecemos desde un inicio y que la persona una vez termine ese servicio quede lo más satisfecha posible con lo que se le dio. Entonces creo que esa es como la base sobre la cual trabajamos, entonces se vuelve un poco más sencillo como trabajar con una muy alta calidad Ajá. y como profesionalismo para los clientes, porque ya es como la base sobre la cual trabajamos incluso nosotros a nivel interno, ¿verdad? Ujú. De hecho, hay un punto que no hemos hablado y que me parece muy importante ahora que estamos conversando de cómo nos hemos moldeado a quienes somos, y es el Café y Capital, el nombre, cómo nace, ¿verdad? Pero sí, no hemos hablado de la marca como tal. La marca, de hecho, está muy alineada a nuestra ética de trabajo y nuestro trayecto, ¿verdad? Porque creo que eso pasó al inicio. O sea, de hecho, creo que nos brincamos esa parte porque eso fue de las primeras cosas que se hablaron, pero nos ha identificado tanto que nuestro trabajo se ha ido siempre por ahí, ¿verdad? Para no dejarlos fuera de contexto. Cuando estábamos desarrollando la idea, bueno, nos reunimos en la casa de Casta, que con Nono y Casta, que también formaron parte del inicio del proyecto, a discutir, ¿verdad? Cómo se tenía que llamar, cuál tenía que ser el logo, más o menos cuál iba a ser la misión, la visión de la empresa. Y ahí surgió el Café y Capital porque, bueno, queríamos representar a Costa Rica. Eh, Nosotros, bueno, los dos somos de aquí y tenemos muy presente nuestra identidad Ticos como, de cepa, como sí. ticos de cepa, ¿verdad? Entonces, así como el café, ¿verdad? Creo que todo buen tico tiene su Sí, otra cafecito. tacita de café. Ajá. Y el café como tal es un símbolo de economía, de progreso, especialmente como lo digo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Creo que en algún momento fue una moneda el café. Luego el café fue el motor que impulsó la economía de muchas familias. Incluso eso no fue hace mucho tiempo, o sea, que al día de hoy lo hace. Muchas familias nacen de ahí, la economía de Costa Rica nace de ahí y el capital, ¿verdad? Café y capital deberían, por lo menos en el contexto de Costa Rica, de siempre relacionarse. Y es lo que queremos hacer nosotros, ¿verdad? Sabemos que cada empresa tiene su café, su producto, su servicio, que es lo que les va a dar de comer. Y nosotros nos preocupamos porque sea bien valorado, sea bien ofrecido, sea como, bueno, sea bien, valga la redundancia, ofrecido en la mejor manera posible y que cuando el servicio o producto llegue al cliente, llegue ya habiendo pasado por un proceso en el que se garantiza que el cliente está recibiendo lo mejor de lo mejor. ¿Cómo se puede lograr esto? Los clientes tienen que ver antes de recibir su servicio o producto que es de calidad, a través de sus canales digitales, a través de su contenido, lo que se proyecte en redes sociales y lo que comunique.
¿verdad? Porque incluso eso es un factor que determina en la toma de decisiones. Ahora, volviendo al tema del nombre, también el logotipo, bueno, eh, también se vincula el tema del café cuando está caliente, ¿verdad? Que tiene El humo el humo y las barras del progreso siempre van hacia hacia arriba, arriba. ¿verdad? Entonces, básicamente esa fue como nuestra identidad en cuanto a qué íbamos a hacer con las empresas, cómo íbamos a ver sus productos y sus servicios y cuál era el objetivo de ayudar, ¿verdad? Que es progresar y hacer crecer el capital. Ahora, para ya una vez en contexto, vuelvo a lo que estaba hablando hace un rato, de que esta filosofía nos ha guiado durante todos estos años que hemos estado trabajando y al haber estado en diferentes industrias, porque, bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar con la industria de belleza, con la industria de hospedaje y alojamiento, con la industria financiera y de contaduría, de asesoría financiera también, la parte de turismo, ecoturismo. O sea, son áreas muy diferentes. Son industrias totalmente Exacto. distintas. Pero cada una tiene su servicio, su producto, tiene su café, ¿verdad? Entonces hemos aprendido a ver a cada cliente de una manera única y especial, con necesidades diferentes, ¿verdad? Totalmente. Y de Ujú. hecho yo creo que eso viene de la mano con el pensamiento que tenemos Derek y yo de que, o sea, nosotros vemos tan importante el hecho de que nos llamemos Café y Capital, porque al final es como si cada cliente que nosotros conectamos y empezamos a colaborar, es como si fuera la semillita sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, al final, la idea es que salga la mejor calidad de café, ¿verdad? Ujú. Posible, que es el trabajo que nosotros vamos a hacer. Y eso, como usted lo dice, mae, al final nos ha ayudado también a de una forma sumamente humilde, trabajar con personas que han creído en nosotros, que tienen industrias o empresas grandes, ¿verdad? Y empresas incluso consolidadas de hace muchísimos años. Entonces creo que eso le da una visión amplia y como certeza a uno de que las cosas que uno está haciendo van por un buen camino, pero creo que también siempre hay que buscar como esa mejora continua, que es la que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Al final, Ujú. pero incluso buscarla a uno mismo siempre, de querer mejorar, de querer verse como un individuo con capacidades mayores a las que la sociedad básicamente le impone a uno. Y con esto no me refiero a ser demasiado inteligente o demás, sino como esforzarse todos los días, aunque las cosas salgan mal o aunque las cosas tal vez no vayan exactamente como uno quiere, siempre uno lo único que tiene control es sobre las acciones y sobre cómo uno va a reaccionar ante las cosas. Entonces yo creo que el ponerle mentalidad a las cosas o darle mayor peso de lo que deberían de ser, al final lo frenan mucho a uno y a nosotros nos ha ayudado a trabajar con personas el hecho de que nunca nos echamos para atrás, que usted lo dijo ahora, ¿verdad? Exacto. Siempre es querer darle lo mejor al cliente desde la perspectiva de que lo que tenemos lo vamos a hacer con lo mejor que podamos y eso nos ha ayudado a trabajar y, pues, con las personas y las industrias que dijo Derek. Para ir como cerrando, me gustaría preguntarle, dejando obviamente un poco de lado este Daniel sabe que yo se la traía, dejando un poco de lado como la parte de negocios y de la empresa, ¿qué es el mayor aprendizaje? Porque usted lo dijo ahora, es una de las palabras claves, ¿verdad? Ujú. Que tenemos. Pero más a nivel de negocios y de la parte de superación personal, como a nivel personal que usted ha obtenido del proyecto. La importancia de la investigación y los datos. La toma de decisiones nunca debe de ser, y creo que lo ha venido de la experiencia propia de usted y mía, impulsiva, como por una corazonada, todo tiene que ir justificado. Y bueno, creo que al inicio, tanto Gabriel como yo éramos como, yo creo que esto puede salir bien, y lo intentábamos. A veces salía bien, a veces no salía bien, a veces nos costaba las decisiones, ¿verdad? Tiempo, dinero. Eh, También esto nos ayudó tanto a nosotros como a los clientes, pero creo que también eso nos forjó a que la toma de decisiones, tanto para nosotros como para los clientes,
es basada en datos y en investigación. Todo tiene que ir fundamentado, tiene que tener un porqué, un objetivo, una razón y tiene que concluir en un resultado. Entonces, todo este proceso ha sido meditado y creo que fuera de los negocios, como dice usted, Café y Capital me ha enseñado a ver también la vida así, ¿verdad? Como yo siempre he sido de vamos a ver qué sale y vamos a ver qué pasa, pero es algo que si uno tiene justificado o ya puede como minimizar el margen de error al tomar una decisión, se ahorra mucho tiempo, se ahorra dinero y tiene uno una ventaja. Entonces, personalmente creo que ese ha sido mi aprendizaje. No sé usted, ¿qué piensa? ¿Cuál ha sido el suyo? De forma, a nivel de negocios, viene directamente de la mano con la disciplina, siento Ok, yo. Creo que el tener un negocio propio me ha enseñado como que hay una parte, obviamente, que es donde nosotros influimos mucho, que es en la parte de intentar motivar a la gente que nos ve o a la gente que nos escucha, sea una o sean 10 o sean 100, pero creo yo que también viene muy de la mano con el hecho de querer como mejorar, como el simplemente el hecho de pensar o meditar a través del tiempo que uno va atravesando, ¿verdad? Que cada vez que voy haciendo cosas más positivas y cada vez que voy como trabajando en lo que yo creo, las cosas se van dando y voy obteniendo resultados. Hay veces que obviamente creo yo que la paciencia es otro porcentaje muy alto, ¿verdad? De lo que mm, usted debería de considerar. La mayoría de las cosas que usted piensa que vayan a llegar pronto no llegan pronto y si llegan pronto tal vez no valían tantísimo la pena como uno lo pensaba. claro. Creo yo que a nivel de negocios viene esa parte, ¿verdad? De la disciplina y de la paciencia. Y creo que también viene como de la mano con la parte personal de uno confiar en uno mismo. Creo que hay veces que nosotros lo hemos visto con la gente que hemos traído aquí y ha estado hablando y tienen su empresa e incluso, bueno, personas que ya tienen años de tener una empresa y de manejar negocios, ser emprendedores. Todos tienen como base el creer en ellos mismos, en confiar como en las ideas, a pesar de que las personas tal vez no lo vean específicamente. Yo creo que a nivel personal me ha dado como mucha seguridad a la hora de tomar ciertas decisiones en mi vida y como cuando han sido decisiones pesadas. Y creo que eso también lo he aprendido mucho usted. O sea, creo que al final uno agarra lo mejor que puede de las personas que lo rodean. Y lo hemos hablado un montón de veces, ¿verdad? Lo de la red de apoyo. Claro, Pero creo que al final nuestra red de apoyo más cercana somos nosotros dos. Y exacto. nos hemos ayudado demasiado en la parte de donde no llega uno, llega el otro, ¿verdad? Ujú, Y al final, a nivel personal, creo que uno también tiene que entender que estamos compitiendo contra equipos de personas, ¿verdad? sí, Estamos sí, compitiendo sí. contra gente, bueno, compitiendo dice uno en el sentido de a nivel de negocio. Entonces, uno no puede esperar como que hacer todo solo vaya a funcionar. Al Ujú, final, apoyarse en la gente que uno tiene cerca es sumamente importante y conocer gente que esté alineada con los como valores y visión de uno claro. también lo lleva siempre a un muy buen lugar. Creo que todo este proceso ha sido de mucho provecho tanto para nosotros como para las personas que nos han dado la oportunidad y la confianza de poder meter un poco de mano en su café, en sus hijos, ¿verdad? Que son sus negocios, sus empresas y que nos han permitido también aprender y llegar hasta donde estamos ahorita. Y, y los invito a que si están dudando, si están considerando que tienen una necesidad a nivel de comunicación, a nivel de calidad de su servicio, coherencia visual o coherencia en la parte de redes sociales, ¿verdad? En cualquier ámbito de estos o incluso algo tan sencillo como saber qué pautar en redes sociales, cómo pautarlo. Están inseguros, déjenos ayudarlos, ¿verdad? Nosotros creemos, vamos a tratar a sus empresas, a sus negocios como hemos tratado al nuestro y como las personas que nos han dado la oportunidad han recibido ese mismo cariño y esfuerzo. Y los invito a conocernos en lo personal, ¿verdad? Creo que fue algo como muy por encima y, y creo que en una mesa con un café, salen muchísimas ideas, muchísimos proyectos
y buenas oportunidades. Totalmente, como lo dice Derek, al final uno no sabe lo que puede salir de una taza de café. Nosotros no sabíamos que hoy, 2 años después de la primera taza de café, bueno, en ese momento no era café, pero estábamos hablando, salió una idea que ahora pues ese es el proyecto de los dos. Así que incentivarlos, como dice Erika, esa parte. También invitar a las personas, a emprendedores o a personas que tienen sus negocios propios y quieren que su historia se conozca. Estamos disponibles total y completamente. Sí, aparte de los negocios, también los invitamos a ver los episodios del podcast que están en YouTube, aquí en el mismo canal donde están viendo este probablemente, que están llenos de historias súper motivadoras, de personas que incluso han empezado de cero, Totalmente. que han fallado, que han crecido y que a nosotros, bueno, parte uno de los resultados que nos dio el podcast, que en aquel momento cuando empezamos no sabíamos que nos iba a dar, es pues conocer que usted no sabe si la persona que tiene a su derecha en el bus el día de mañana va a llegar a ser un súper empresario con un negocio inmenso, ¿verdad? Nos ha hecho aprender a valorar cada idea que se nos comenta, se nos presenta y, y sí, entonces los invito también a que se den la vuelta por ahí y muchísimas gracias. Caballero, un Queremos dar gustazo. un agradecimiento especial a Gabriela, Gaf Studio, que nos está ayudando con la grabación hoy. También para si lo pueden seguir y etiquetar. Ahí vamos a dejar las redes sociales para que lo puedan ver. De hecho, es un excelente productor audiovisual. Entonces, ahí va a estar también. Nos vemos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.